Pamela como el juez Samuel Chase, Priscilla como Marbury, Fernanda como Madison, Amy como el juez Marshall, Carlos como el presidente Jefferson, Daniel como el juez Bouchard Washington, Daniel Ávila como el señor Warner y Charles Lee, Aide como William Patterson. Sobre los que se funda el gobierno de Estados Unidos es la Constitución. Como la mayoría de los documentos políticos importantes, la Constitución está sujeta a interpretación. Es una de sus más grandes fortalezas. No es una camisa legal de fuerza. Es firme, pero lo suficientemente flexible para cumplir las necesidades de una nación cambiante y en crecimiento. Naturalmente, la pregunta llega: ¿quién puede decir lo que la Constitución significa? ¿Quién puede decir, por ejemplo, si una ley aprobada por el Congreso es constitucional o si no lo es? ¿El Congreso? ¿El presidente? ¿Los juzgados? La pregunta surgió ante la infancia de la República y puso frente a frente a dos personajes que han afectado profundamente a Estados Unidos, como la conocemos hoy en día: el presidente Thomas Jefferson y el juez del Tribunal Superior, John Marshall. Lo que Jefferson dijo fue que la voz de la gente es la que gobierna. Dejamos que la gente decida a través de sus representantes lo que significa la Constitución y lo que no. Dijo, por otro lado, la propia Constitución pretendía que la justicia federal, para que tomara esa decisión, los hombres designados de manera vitalicia y mantengan por encima de intereses partidarios y trifulcas políticas. La diferencia de opiniones de los dos hombres en este problema crucial fue resuelto en el marco de un caso conocido como Marbury contra Madison, audiencia en la Corte Suprema de 1803, y que llevó a una de las decisiones más importantes jamás tomadas por esta Corte. En el otoño de 1801, 4 hombres decidieron hacer una visita al Departamento de Estado de Estados Unidos. Sus nombres eran Marbury, Ramsey, Harper y Howe. El presidente Adams, durante los últimos días de su administración, los había nominado como jueces de paz para el Distrito de Columbia, y el Senado los había confirmado. El presidente Adams había firmado sus comisiones y el entonces secretario de Estado, John Marshall, había otorgado el sello de la presidencia. Sin embargo, en la revuelta de actividades durante la salida de Adams del escenario político, esos asignados republicanos de Jefferson estaban en el poder. Thomas era presidente y James Madison secretario de Estado, y las designaciones de los 4 jueces se perdieron. Señor Marbury, William Marbury. Estos son el señor Ramsey, Mr. Harvey y Mr. Howe. Estamos aquí para ver al secretario de Estado. ¿Para qué asunto? Preferimos decirle eso ante Mr. Madison. Mr. Madison ha dado instrucciones muy específicas de ser informado de los asuntos antes de recibirlos. Muy bien, venimos a informarles sobre la ubicación de 4 designaciones para estos caballeros y yo, como jueces de paz del Distrito de Columbia. ¿Tu ubicación? Así es, sabemos que fueron firmadas por el presidente, luego selladas, pero nunca nos fueron entregadas. Si pudieran esperar un momento, caballeros. Va a recibirnos. No nos va a recibir. Si no lo hace, lo haré bailar, recuérdenlo. ¿Hacerlo bailar? Es poco probable. ¿Te acuerdas de que perdimos las elecciones de Marbury? El señor Jefferson está a cargo ahora. Él tocará la canción y nosotros los federales somos los que la bailaremos. Nosotros perdimos aquellas comisiones cuando perdimos la elección. Eso es todo. Yo no creo que eso sea todo. Tenemos un derecho legal a esas asignaciones, sin importar qué partido tenga ese escritorio. Vayámonos a casa. No nos iremos hasta que nos reciba. Caballeros, soy el señor Wagner, secretario en jefe. El secretario tiene asuntos urgentes y no puede recibirlos. Me ha solicitado que los atienda. Estoy a su servicio, caballeros. Este asunto le concierne únicamente al secretario de Estado y no a usted. No puedo molestarlo, lo siento.
Si fueran tan amables de decirme sus asuntos. Los 4 fuimos nombrados por el presidente Adams como jueces de paz del Distrito de Columbia. Expresidente Adams. Las designaciones fueron confirmadas por el Senado, firmadas por el presidente, pero le repito, nunca nos fueron entregadas. No, no sé nada de eso. Ni creo que sepa nadie más aquí, y mucho menos el señor Madison. ¿Está usted consciente que no asumió su cargo hasta mayo? Claro que lo sé, señor Wagner, pero las definiciones, le repito, se encontraban en el Departamento de Estado. Ahora, el señor Madison que está a cargo de este departamento y lo hacemos responsables por ellas. Dudo que él acepte esa responsabilidad. Que no haya malentendidos. La retención de un documento oficial del gobierno de Estados Unidos, literal, como esa designación, es un crimen punible bajo la ley, aun si ese hombre es el secretario de Estado. ¿No estará considerando llevar al secretario de Estado a juicio? Lo haremos. De hecho, lo llevaremos a juicio si es necesario para obligar a este departamento a entregar nuestras comisiones. ¿Usted no piensa que ningún hombre está por encima de la ley, o sí? El secretario de Estado, el mismo presidente, ahora señor Wagner, ¿nos va a decir en dónde están nuestras comisiones o no? No sé nada al respecto, señor. Nada de nada. En la Corte Suprema, en donde solicitaban que el secretario de Estado, James Madison, fuera obligado por una orden de esa Corte a entregarles las designaciones que creían que tenían derecho. Poder para emitir esa orden se había entregado a la Corte Suprema por el acto judicial de 1789. La Corte entonces consistía en 6 hombres: el juez supremo John Marshall, el juez Alfred Moore, el juez William Patterson, el juez William Cushing, el juez Booker Washington y Samuel Chase. Todos designados por George Washington o John Adams. Asumamos que el hombre tiene un caso. Pregunta: ¿hay algún estatuto que le otorgue a esta corte el poder de escucharlo? Por supuesto que la hay. Sección 13 del Acto Judicial de 1789. Ese juez superior nos autoriza a emitir de la Corte en casos garantizados por los principios y usos de la ley a cualquier persona en cargo bajo autoridad de los Estados Unidos. Y podemos emitir una orden al secretario de Estado, obligándolo a que nos entregue esos nombramientos si el caso lo requiere. Me siento obligado a indicarles que este caso, si decidiéramos darle lugar, y si tuviéramos razones para fallar a favor de Marbury, entonces este caso nos enviaría en un curso de colisión contra el presidente Jefferson. Ahora que él y los republicanos tienen el poder, qué bueno. Solo era cuestión de tiempo para que blandieran una hacha contra esta corte, el último vestigio de la oposición federal. Ahora tenemos la oportunidad de golpearlos. ¿Solo para ser acusados de actuar con fines políticos? No, señor Chase. Estaríamos dándole municiones al señor Jefferson. Irrelevante, ya sea que le demos o no carga suficiente, para cargar sus cañones hasta el final de los tiempos. No podemos darle más munición. ¿Mr. Marshall? Sí, bueno. De seguro que esta corte no puede interferir con el Poder Ejecutivo o con los miembros de sus gabinetes. Sin embargo, si el señor Marbury tiene derecho a su nombramiento y este le fue retenido erróneamente, me parece que esta corte tiene ciertas responsabilidades que yo estoy dispuesto a aceptar. Señor Madison, Señor presidente, ¿qué es ese papel que tiene en las manos? esto es una orden de la Corte Suprema. ¿Qué orden? Se me ha solicitado una causa en la Corte Suprema para entregar ciertos nombramientos como juez de paz en el Distrito de Columbia, a nombre de Marbury, Harper, Ramsay y Howe. Ignórala. ¿Nada más? Estos nombramientos, señor presidente, ¿sabe usted algo de ellos?
No había nada más evidente. Estaban esperando esto. Sí, los encontré en la mesa del Departamento de Estado cuando asumí el cargo y prohibí su entrega. Todavía no había llegado usted. Sí, señor presidente, estaban esperando atacar la autoridad ejecutiva de este gobierno. Es claro que la Corte Suprema pretende darle a la oposición una oportunidad de abusar de usted o hacerlo ver como un villano. Considérelo. 42 nombramientos que Adams había realizado a la última hora de su mandato. 42. Y todos elegidos de nuestros peores enemigos. Por el simple motivo de impedirme nombrar a mi gente para la administración. ¿Qué más podía hacer? Esta república tuvo un gobierno federal tantos años, por tantos años intentamos expulsarlos del gobierno. Ahora que lo hicimos, los quitamos de la legislatura, del ejecutivo y se mantienen en el judicial gracias al señor Adams. Se aferran al judicial como si fueran unas garrapatas en una colcha vieja. Lo peor es que debemos de alimentarlos, cuidarlos mientras intentan atacarnos, arruinar todo el trabajo de este partido republicano. Ataque, señor presidente, rechace el acta de circuito de la Corte. De un golpe acabará con todos los actuales magistrados. Recorta el poder de la Corte dentro del límite debido o podría solo reemplazar a sus ocupantes. ¿Le parece una locura? Sí, señor Mason. En el marco actual es una idea tentadora, pero poco práctica. En cuanto a reemplazar a los actuales ocupantes del sistema judicial, creo que usted está en lo correcto, señor Madison. Mantengamos nuestros ojos abiertos ante cualquier posibilidad que se nos presente para expulsarlos. 2 o 3 de estos caballeros, creo yo. Eso, sin dudar, causaría una muy buena impresión. Sí, pero ¿será suficiente? No. Intentaré destruir el juzgado federal. Aunque quisiera ver su poder mermar, la Constitución establece que las 3 ramas del gobierno se deben de balancear entre ellas. Ninguna debe de dominar sobre la otra. Si permitimos que la Corte Suprema se inmiscuya en los asuntos de la legislatura y del Ejecutivo, les habremos concedido el derecho de controlar este asunto en particular, y eso es inconsistente con toda noción de buen gobierno. Veía las acciones a favor de William Marbury como un ataque al poder ejecutivo, así que contraatacó, primero a través del Congreso. Bajo sus órdenes, el Congreso rechazó una pieza importante de la legislación federal, el acta de circuito de la Corte 1801. A raíz de esto, el Congreso suspendió entonces los periodos de junio y agosto de la Corte Suprema. Luego iniciaron procedimientos para expulsar a un juez y finalmente hubo rumores que el juez federal Samuel Chase fue marcado para un destino similar. Los derechos de los individuos están en juego, sí, por supuesto. Hay un trasfondo mucho mayor. La independencia de esta Corte está en el juego. La independencia de esta Corte está prevista en la Constitución. Ya no es solo una pregunta legal que nos atañe. El Congreso lo ha examinado minuciosamente bajo el mandato de Jefferson, supongo. Si tomamos cartas ahora, haremos batalla política. Pese a cómo este prospecto le llegue a otros, a mí me parece sumamente desagradable. Lo encuentro desesperante. Estamos en medio de una batalla, y una batalla que no podemos ganar. Si fallamos a favor de Marbury y le ordenamos al señor Madison la entrega de esta denominación, ¿qué sucederá? Nada. El señor Madison simplemente nos ignorará. Visto que tenemos forma de hacer cumplir nuestra decisión, nos habremos establecido irrelevantes. Si por otro efecto fallamos en contra de Marbury, se dirá que hemos cedido ante el presidente porque tenemos su ira. Qué ridículo. Siempre pensé que la peor maldición que tiene un dios iracundo puede infligir a un pueblo tonto y desagradecido. Y lo que es peor, esto puede resultar en un poder ejecutivo corrupto, dependiente, ignorante. Esta corte tiene la obligación de probar fehacientemente su independencia. O dirán que no la merecemos. No estaremos, ni nunca deberíamos estar en el negocio de la guerra política.
La paz nunca viene de la ausencia de un conflicto, señor Washington, sino de la habilidad de hacerle frente. Si un mal se ha cometido y si la Constitución nos autoriza a actuar sobre este, ¿alguien afirma que el secretario o incluso el presidente está por encima de la ley? ¿O que han violado la ley? Solo considérenlo. ¿A dónde puede recurrir un hombre para que le protejan sus derechos si no es a nuestras cortes de justicia? El caso Marbury contra Madison se expusieron en febrero de 1803. Charles Lee representaba a Marbury y a los demás. No se relacionaba con la pregunta sobre cuál interpretación de la jurisprudencia era la correcta. Marshall hizo un anuncio significativamente crucial. Lo hizo cuestionando la constitucionalidad de la misma acta del Congreso que le dio facultades a la Corte para conocer sobre este caso, la sección 13 del Acta Judicial de 1789. Bien, ¿puede haber alguna duda de que el señor Marbury tiene derecho a su nombramiento? Creo que todos estamos de acuerdo en esto. Estamos sosteniendo que para que el documento se haga efectivo es suficiente que esté firmado por el presidente y sellado con el acto de entrega, que es irrelevante. El nombramiento es válido desde el momento que está firmado y sellado, eso pienso. Me recuerda tanto a un amigo que tuve, señor Chase, hace muchos años. Él siempre decía, eso pienso. Hasta que un buen día le dije, no lo pienses, simplemente dinos lo que sabes. Entonces él contestó, bueno, no soy abogado, entonces tengo que pensar antes de hablar. En fin, 3 grandes preguntas necesitan ser contestadas en el siguiente orden. Pregunta número 1. ¿Tiene Marbury derecho al nombramiento que reclama? Pregunta número 2. Si tiene derecho a ese nombramiento y ese derecho le ha sido violado, ¿las leyes de la tierra le ofrecen protección? Tercer pregunta. Si las leyes le ofrecen protección, ¿qué podemos hacer nosotros por él? ¿Acaso podemos obligar a Madison a que le entregue el nombramiento a Marbury? Que podemos. Conocemos de este caso precisamente porque la sección 13 del Acta Judicial nos faculta para actuar si es necesario en estos casos. Muy bien. Pregunta 1. Creo que estamos de acuerdo. El nombramiento fue firmado y sellado. Por lo tanto, es válido. Debemos acordar en la pregunta 2 también, si la comisión es válida, si Marbury tiene derecho legal al cargo de juez de paz, entonces la negativa a entregar el nombramiento es una violación a ese derecho, por lo cual la ley de la tierra le ofrece protección. ¿Están todos de acuerdo? Porque aquí viene la pregunta realmente crucial. ¿Puede remediarse todo esto instruyendo con una orden de esta corte al señor Madison para que haga la entrega del nombramiento al señor Marbury? El acta judicial nos da el poder para emitir esa orden. Sí, pero Sí, será ignorada. pero la ley es muy clara. Lo es. Realmente lo es, señor Patterson. Lo es. Realmente lo es, señor ¿Hay Patterson. alguna duda de ello? Pues podría haberla. Respecto a si está claro, Respecto a si la ley es clara. nada es lo más claro. Fue aprobada por el Congreso y firmada por el presidente. El secretario de Estado, señores, no está por encima de la ley, ya sea que actúe como agente del presidente bajo órdenes directas del presidente, él no puede ser responsable ante la Corte, pero es también un servidor público de la gente de los Estados Unidos. Como tal, tiene tareas que se le asignan, no por el presidente, sino por la ley. En la ejecución de las tareas, él es independiente de todo control, excepto el control de la ley. El pueblo puede obligarlo a cumplir esas tareas y si se niega, debe responder por ello. Entonces, no deseamos castigar al señor Madison por su negativa a entregar al señor Marbury el nombramiento, al cual él tiene derecho incuestionable. Deseamos proteger al señor Marbury y ver que se le entregue lo que se debe.
Este objetivo se puede lograr por medio de una orden de la Corte, el nombramiento que designará al señor Marbury en el cargo para el que fue nominado por el presidente Adams, y el cual fue confirmado por el Senado. Si una orden de la Corte de esta naturaleza puede ser emitida por esta Corte, puede ser emitida al Secretario de Estado. El acta del Congreso le da a esta Corte el poder de emitirla, en casos amparados por los principios y usos de la ley, a cualquier persona en cargos bajo la autoridad de los Estados Unidos. Caballeros, creo que el caso lo ampara. Yo he estudiado la sección 13. También me he refrescado la memoria incidentalmente con este gran instrumento, la Constitución. La Constitución dice que tenemos jurisdicción en casos tales como artículo 3, sección 2. Sin embargo, todo caso que venga a nosotros debe provenir de una apelación de cortes inferiores. Véanlo por ustedes mismos. Sí, por supuesto. Marbury contra Madison no vino por apelación. Marbury contra Madison se originó en esta corte. Perfecto. El caso está cerrado, no tenemos jurisdicción. No del todo. ¿No? La sección 13 está en conflicto con la Constitución. Yo propongo que establezcamos ese punto. ¿Cómo? Declarándola inconstitucional. La sección 13 nos otorga jurisdicción donde la Constitución dice que no la tenemos. Estoy de acuerdo. La sección 13 solamente dice que podemos emitir una orden en casos abarcados en los principios de uso y ley. No especifica la naturaleza del caso. No dice en caso de que originen en esta corte, ni dice en caso de apelación. La sección 13 solo dice en casos abarcados en los principios y usos de la ley. Entonces, no es necesario establecer que tienen un conflicto con esta Constitución. Solo depende de cómo la interpretemos. ¿Puede interpretarse que nos da jurisdicción? Sí, por supuesto. Entonces está en conflicto con la Constitución. Pero no debemos interpretarla de esa forma. Pero podemos interpretarla de esa manera. ¿Qué no basta decir que no tenemos jurisdicción? ¿Para qué ir más lejos? Está clarísimo, señor Patterson. Es perfectamente extraordinario. La declaración de independencia, señor Patterson, declarando inconstitucional la sección 13, un acta aprobada por el Congreso y firmada por el presidente, esta Corte habrá reclamado el derecho a decir al Poder Legislativo y Ejecutivo lo que la Constitución significa y lo que no. Habremos establecido con énfasis que el territorio del Departamento Judicial dictará lo que la ley es. Lo que me preocupa, señor Marshall, es que cuando dimos lugar a este caso, basándonos en la sección 13 y cuando primero lo vio, ¿decidió usted entonces que era inconstitucional? ¿Se le ocurrió entonces que usaríamos este caso? A veces, las mejores oportunidades vienen envueltas de nuestros peores problemas, señor Washington. Siempre he creído que la única manera de salvaguardar la Constitución era poniéndolas en manos del Poder Judicial, no en manos de los legisladores ni del Poder Ejecutivo. Después de todo, o la Constitución es superior a la ley, inmodificable por medios ordinarios, o está a la altura de actos legislativos ordinarios y puede cambiar cuando la legislatura o el Ejecutivo lo deseen. Si este es el caso, si la legislatura puede cambiar la Constitución cuando les plazca, la Constitución sería un absurdo intento de limitar un poder que por su propia naturaleza es ilimitable. Ciertamente, todos los marcos inscritos en la Constitución son contemplados como ley fundamental de la nación. Por ello, el dogma de todo gobierno debe ser que toda acta legislativa que tenga oposición a la Constitución sea declarada nula. Como el juez Marshall en el caso Marbury contra Madison fue la siguiente. Dijo que la Constitución
no faculta a la Suprema Corte para dirigir una orden directa al señor Madison. En otras palabras, no tienen jurisdicción en este caso. Tomó un paso más y dijo: la sección 13 del Acta Judicial de 1789 otorga a la Corte un poder que la Constitución no le da. La sección 13 es, por lo tanto, inconstitucional. Lo que parecía rivalidad partidaria fue usado por Marshall para resolver un gran problema político. La pregunta de quién dice lo que significa la Constitución fue respondida. La Corte Suprema dijo al juez Marshall: el presidente Jefferson no estuvo de acuerdo. No estoy de acuerdo. Por supuesto que no estoy de acuerdo. ¿Por qué solo la Corte Suprema tiene derecho de decirnos lo que significa la Constitución? La Constitución que Marshall aprecia tanto, que establece que las tres ramas del gobierno son iguales. ¡Iguales! Señor Madison, ¿es territorio del sistema judicial decirnos qué es la ley? ¿En qué se basa? Le pregunto, ¿en qué se basa? No hay tal cosa en la Constitución para justificar la proclamación del señor Marshall. Señor presidente, pero al final se logró el cometido. Los nombramientos no fueron entregados. Sí, pero deben dejar a cada rama del gobierno dentro del marco asignado por la Constitución, por sí mismos y solo por sí mismos, a lo que la Constitución significa y lo que no sería apropiado. Eso se ajusta al principio de igualdad de los tres poderes. Y si tuviera que haber una rama que interpreta la Constitución por las otras, yo digo que debería de ser el Congreso. Increíble. Mr. Ramsey tenía razón. El secretario de Estado nos hizo bailar y claro que perdimos nuestras comisiones. ¡Qué humillación! Jefferson ganó la batalla contra Madison y los demás jueces. Ellos nunca recibieron sus nombramientos. El juez Marshall ganó la guerra para establecer que la Suprema Corte fue el árbitro final para decidir cuál es el significado de la Constitución. Declaró por primera vez un acta del Congreso, firmada por el presidente, como inconstitucional. El derecho de la Corte de decidir la constitucionalidad de la ley, el principio de revisión judicial, no era nuevo. Había sido ejercido antes a nivel estatal. En Marbury contra Madison, John Marshall lo extendió para abarcar la ley federal y al hacerlo estableció el derecho de la Suprema Corte de Estados Unidos de decir lo que significa la Constitución y lo que no. El gobierno de los estados y el gobierno federal también. Marbury contra Madison le enseñó a Estados Unidos que la Constitución no puede ser ignorada al resolver grandes problemas políticos. Limitaciones en el poder del gobierno provistos por el instrumento y afirmó la tarea constitucional de la Suprema Corte de decidir cuando los poderes políticos exceden sus límites constitucionales.